Ingeniero Miguel Robalino, experto en minas y petróleos. Lo tenemos también en vía Zoom. Usted, ingeniero, está a través de la 102.1 WQ, también por Facebook Live y utilizando también las redes sociales de YouTube. Bienvenido. Comentábamos, Miguel, que de lo que se escucha son noticias positivas de tratar de nosotros, el país, exportar 1 millón de barriles diarios. Dijo Guillermo Lasso, nuestro presidente, que paulatinamente. Pero de eso también se requiere algo así como 16.000 millones de dólares. ¿De dónde sacamos la plata? ¿Cómo está el sector petrolero? Coméntenos, Miguel Robalino. Muy buenos días. Buenos días, William. Un saludo cordial a toda su radio audiencia. Mire, el decreto 95 que emitió el gobierno hace aproximadamente 100 días plantea un horizonte desde el punto de vista para los inversores especialmente positivo. Es decir, lo que se plantea en el decreto, en cierta forma, es crear el escenario o los escenarios que sean atractivos especialmente para la inversión, donde les den ante todo seguridad jurídica. Pero yo quiero establecer que la industria petrolera en los últimos 14 años, lamentablemente, ha quedado caotizada en razón de la falta de inversiones que no se han dado, los altos índices de corrupción, que es de conocimiento público, las inestabilidades gerenciales, los altos índices de endeudamiento y, lógicamente, la caída de la producción petrolera. Entonces, en 100 días, solucionar 14 años de este caos no es fácil. Claro. Ahora, el enfoque que da el gobierno al momento definitivamente ha creado muchísimas expectativas en el tablero internacional, porque yo también plantearía que el país al momento, Ecuador al momento, es un foco de atención para todos los inversores dentro de la industria de petróleo y gas, en razón que es un país que tenemos petróleo, tenemos infraestructura petrolera, tenemos mercado y lógicamente estamos dolarizados. Y ese es un tema sumamente importante, porque el dólar o el petrodólar, como le llamamos en el argot petrolero, definitivamente es el que a nivel del mundo, a nivel, digamos, geopolítico, es el que maneja. Entonces, con ese contexto, el planteamiento de ir hacia el 1 millón de barriles, lógicamente tiene que ir cumpliéndose varios hitos previo a ese objetivo, a ese gran objetivo. Ahora lo importante es saber en los 4 años hasta dónde vamos a llegar. Y como usted bien lo ha manifestado, hay un factor importantísimo que es la inversión. Pero yo quiero añadir algo más. No solamente es la inversión, que es sumamente importante, la parte financiera, sino también aquí tiene que solucionarse o de cierta forma tiene que plantearse escenarios jurídicos, vuelvo y repito, inicialmente, soluciones de los temas ambientales y de los temas comunitarios. Porque mire, estas son industrias que funcionan de una manera tripartita, petroleras, gobierno y comunidades. Entonces, bajo esos conceptos, lógicamente la planificación que entendería el gobierno tiene dentro de su plan estratégico, porque es lo básico, estas industrias se mueven con un plan estratégico que se lo presenta al comienzo de cada año, es a nivel internacional, para denotar el horizonte hacia dónde se quiere llegar. Entonces, lógicamente, entre las cosas que se tiene que hacer o tiene que plantearse, el gobierno primero es sostener la producción petrolera, Claro. ¿sí? Que al momento, hasta el día, digamos, de ayer, 500 entre lo mil. que produce Petroecuador, que son 351.000 barriles, y las privadas 100.000 barriles, lógicamente estamos en una media fiscalizada de 480.000 barriles. Ajá. Pero es el primer hito, tenemos que sostener la producción petrolera, y segundo, llegar al hito que siempre lo mantuvimos de casi 550.000 barriles. Claro. Ahora, la empresa privada, donde quiere compartir, o mejor dicho, la utilidad que le toque, ya en los pozos que se explota, pero en pozos que dice, vamos a ver si es que hay, corre mayor riesgo el que entra ahí a tener contacto, no así el que ya tiene el petróleo a la mano. Así se maneja la situación, ingeniero Robalino. Miren, los campos petroleros y los pozos petroleros, por eso es que a mí en varios medios me han preguntado cuál sería la media de inversión para X Ajá. cantidad de barriles. Yo he planteado lo siguiente.
Mire, cada pozo petrolero tiene su propia identidad para ser el objetivo. Es decir, cada pozo petrolero tiene su propia cédula de identidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada pozo petrolero tiene sus propias características para poder cuantificar financieramente cuánto es lo que se requiere y en base a la curva base de producción que se le quiere desarrollar. Entonces, lógicamente estos datos se entendería que el ente rector los tiene. Y es más, desde allí se debe haber partido, con una información o una data real, donde plantear procesos para poder incrementar la producción, lógicamente, con campañas de perforación, de completación, de reactivación y construcción de pozos. Sí, Miguel, Robalino con nosotros, experto en minas y petróleos. ¿Qué puede pasar, mi estimado Miguel, con ese terreno de lo que mucho se ha comentado de la refinería El Aromo? Ahí va a intervenir PDVSA también. El gran protagonista iba a ser Hugo Chávez, porque era creo un 48-49 de participación de PDVSA. El resto era el gobierno nacional. Se murió Chávez, se vino abajo la economía y esto se quedó ahí. Algo como 12.000, 13.000 millones de dólares que costaría a esta altura. Si no tenemos el petróleo suficiente y imaginémonos que ya está la refinería, ¿cómo hacemos? Y otra pregunta ahí, ¿es necesario la refinería? Yo he manifestado en varios medios que no solo debemos incrementar la producción de petróleo, sino tenemos que plantear objetivos para incrementar la producción de gas. Mire, ese es un tema que casi nadie ha topado, el tema del gas. Porque definitivamente nosotros somos un país que tenemos gas natural, como es el caso del campo Amistad, en el oro, en una plataforma offshore, y el gas asociado que se desperdicia en los pozos petroleros. Por ahí también yo he escuchado al gobierno y se debería seriamente tomar el tema de que tenemos que producir gas, más no importar gas. Porque el gobierno anterior vino estableciendo y posesionando la idea de que importar gas nos conviene al país en razón que son campos que prácticamente ya han declinado. Y eso es totalmente, primero, absurdo. Y segundo, no es verdad porque existe la data de reservas probadas de gas del año 2021 que se puede hacer. Sí, pero Miguel, a propósito del gas, y buen tema. El gas estaba en barcazas aquí al frente, los tenían ahí. Pero ahora ya está Monteverde, que tiene esos tanques que se construyó en la época de Rafael Correa. Esto no benefició, no dejó también que, perdón, no les cortó de tajo a aquellos que se beneficiaban con el tema de las barcazas, el tema del gas, ahora teniendo en Monteverde. Mira, lógicamente los almacenamientos, antes de que se construya el terminal de Monteverde, eran almacenamientos rentados flotantes. Definitivamente ahora tenemos los almacenamientos en tierra. Es decir, el tema de almacenamientos yo diría que está solucionado. El tema va en que tenemos que producir nosotros el gas. Le voy a dar una relación. El producir gas a nosotros nos cuesta aproximadamente entre 4.5 y 7 dólares el BTU, que se llama, que es la medida inglesa con la que se le mide, con la que se establece esto, mientras que importar gas va a salir en un orden de 9 a 11 dólares. Entonces, de esa perspectiva, el que estén impulsando la idea de que hay que ser importadores de gas es totalmente absurdo. Entonces, vuelvo y repito, incrementemos la producción de petróleo, incrementemos la producción de gas, aparte que mire, el dejar que ese campo de gas, el campo Amistad y en el bloque 6, definitivamente se cierre, significa 100 millones de dólares. O sea, el cerrar el campo son 100 millones de dólares, que más bien si los invertimos, pienso que sería mucho más positivo. Por otro lado, vamos al tema de las refinerías. Mire, otro de los hitos que yo he planteado que el gobierno debe ponerse como objetivo es el producir más combustibles. Mire, nosotros consumimos una media de 250,000 barriles diarios de combustible con GLP. Y nuestra refinería al momento, la capacidad de nuestras refinerías está en un orden, yo diría, de unos 90,000 barriles aproximadamente. Es decir, importamos todos los días hidrocarburos, productos limpios, entonces el mercado lo tenemos. Entonces, en el tema de la refinería del Pacífico, donde existe una preinversión de todos los ecuatorianos, ¿sí? Eso hay que tener claro. Lógicamente, o sea, el potencializar la industrialización de petróleo debería ser un objetivo. Primero, para ser autosuficientes, es decir, para el consumo del mercado interno, para poder manejar inclusive mejor calidad de nuestros combustibles. Que ahora con el tema de los subsidios, lógicamente un modelo de compensación es que la calidad de los combustibles sea mejores con norma Euro 5
por lo menos, porque ya en la parte de Europa están con la norma Euro 7, en la parte de Alemania, que eso también ayuda muchísimo a los vehículos y lógicamente a que el, los vehículos y segundo, para el rendimiento de los mismos. Perfecto, ingeniero Miguel Robalino. Esta ha sido nuestra entrevista, primera parte, yo diría, porque se nos quedan muchos temas. Quisiera hablar con usted el tema de la refinería de la península de Santa Elena. Entrando a La Libertad encontramos una refinería que tiene pérdidas. Y hay un comité allí que está funcionando en La Libertad para traer el petróleo más liviano para poder producir allí en esa refinería, el petróleo más liviano porque están recibiendo pesado y trae pérdidas. Esto y mucho más tenemos que hablar con ustedes. Les dejamos para la segunda parte. Encantado. Muchas gracias. Ingeniero Miguel Robalino, experto en minas y petróleos.